Bienvenido a este video. Mi nombre es Maximiliano Cuestas, alumno de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, estudiante de la carrera de Informática Educativa del área de PREUFOD. El motivo de este video es para hablar acerca de esto. Si lo puedes ver, esto es un observatorio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán acerca de la situación educativa hondureña en el contexto de la pandemia del COVID-19. Escenarios para el futuro como una importante oportunidad de mejora. Ok, este documento o este observatorio que te acabo de mostrar, el objetivo principal es presentar 4 escenarios de mejora para la educación en Honduras con el caso actual que estamos viviendo de lo que son las cuarentenas, famosas cuarentenas, y con lo de esta enfermedad que pues es una pandemia, el problema es internacional. Entonces podemos ver de que potencias en el mundo pues tuvieron que parar también en su educación presencial y actuar al modo que es virtual. En Honduras pues tenemos un poco más de dificultad porque en Honduras tenemos zonas rurales las cuales en su mayoría no cuentan con un acceso a internet, las cuales aún no cuentan con energía eléctrica. Entonces, les voy a hablar del escenario número 3, de los 4 escenarios que les mencioné, de los cuales trata este documento. El escenario número 3 dice: iniciar pronto un proceso escalonado de retorno a los centros educativos, combinando estrategias virtuales con material impreso. Ok, supuesto. Voy a leer un pequeño supuesto que está en este documento. Respecto a las condiciones sanitarias, se supone que la pandemia va a disminuir significativamente en los próximos meses en el país, lo que va a permitir un regreso gradual y escalonado de los estudiantes a los centros educativos a corto plazo, en los meses de mayo o junio, guardando las medidas sanitarias correspondientes. Ok. Supuesto porque la palabra lo dice, se supone que esto pues va a disminuir, pero como nosotros vemos en las noticias, en los periódicos digitales, esto va creciendo cada día más, cada día surgen casos, días menos, días más, pero cada día surgen casos dentro del país. Si vemos que las áreas más afectadas pues no es todo el país, podemos ver que las áreas más afectadas son el departamento de Cortés y el departamento de Francisco Morazán, y los departamentos aledaños más cercanos a Cortés. Ok, podemos darnos cuenta de que esto no va a disminuir lo más pronto posible, porque más casos siguen saliendo y más casos siguen saliendo. Ok, se ve difícil que los estudiantes puedan volver a las aulas. Se ve difícil que los alumnos puedan retornar a clases presenciales. Y es difícil que los padres decidan mandar a sus hijos también a los centros educativos. Son temas difíciles, ¿por qué? Porque nosotros en este documento podemos ver posibles soluciones a nivel académico, pero eso lo vemos nosotros, eso lo ve la universidad, a base de estudios realizados, a base de una investigación realizada y a base de encuestas realizadas. Pero sabemos de que el padre de familia no va a arriesgar a sus hijos, no lo hará. Ok, este escenario presenta medidas a adoptar. Dice que se trabaja con 2 medidas simultáneas, o se pretende trabajar con 2 medidas simultáneas. ¿Cuál? La primera, en base a conectividad, acceso a internet, educación virtual, la cual podemos darnos cuenta que es una de las condiciones de las cuales nosotros vemos que solo se puede dar en las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque las áreas rurales carecen de oportunidad para poder tener una educación virtual. Entonces, ¿qué se pretende en el segundo aspecto o en la segunda condición en la área rural? De que los alumnos retornen a clases
pero no retornen todos, sino que retornen por medio de un regreso escalonado. ¿Cómo escalonado? Durante la semana, los lunes, primer grado, martes, segundo grado, miércoles, tercer grado, y así sucesivamente hasta que vuelva a dar la vuelta, y así. Y los maestros poder trabajar, poder revisar tareas, poder asignar tareas, poder revisar trabajos de los estudiantes y poderlos evaluar presencialmente. Ok, podemos ver de que aquí en estas medidas que debemos adoptar, solo se basa en lo más principal, que es al área rural. ¿Por qué? Porque el área rural es la área que está perdiendo más clases, porque el maestro no tiene la facilidad de tener conexión con el alumno. Entonces, como en el área urbana vemos de que hay alumnos que siguen con sus clases vía aplicaciones que ayudan a que el profesor pueda desenvolver su clase, entonces es más fácil, no hay necesidad que el alumno se arriesgue volviendo a clases, volviendo a un centro educativo, perdón. Entonces, en el área rural sí se ve esa necesidad. Podemos ver que hay áreas rurales, perdón, que no hay casos de COVID-19. Podemos darnos cuenta que hay áreas rurales donde inclusive hay aldeas que no están ni cerradas, ni fumigan las personas, por lo mismo, porque no hay casos, no hay acceso a que personas de otros lados donde hay casos puedan llegar. Entonces se trata de que en esos lugares que son más remotos, el estudiante vuelva al centro educativo. Ok, voy a hablar de apoyo del personal docente. Se dice que es la tercera opción más seleccionada por parte de los docentes encuestados, con un 21% del total, aunque con diferencias significativas según el área de residencia, como le acabo de decir. El 18.2% en área urbana, podemos ver de que ahí se da menos dificultad para poder desenvolver una clase al maestro. Y el área rural, el escenario tiene un apoyo significativo mayor entre los docentes que laboran allí. ¿Por qué? Porque como antes yo se los acabo de mencionar, los maestros piden por lo menos volver los alumnos al centro educativo con un grado escalonado, como antes lo mencioné. Entonces ahí es donde se requiere un poquito más de apoyo de parte del sistema educativo para el maestro, para el docente. ¿Por qué? Porque el afectado no solo es el docente, el afectado es el alumno, el afectado es el estudiante, el afectado es el estudiante porque las escuelas del área urbana que cuentan los alumnos con facilidad de una educación virtual avanzan y los alumnos del área rural están detenidos, están estancados. Los alumnos del área rural no pueden recibir sus clases, el maestro no puede tener acceso a ellos, es imposible. 1, 2, 3 pueden tener acceso a un celular y los demás no. Ok, implicaciones. ¿Qué implica este escenario? Implica un importante apoyo con material impreso para los casos de contexto de baja conectividad, como lo hablo, para el área rural, donde hay pobreza también, para que las visitas presenciales escalonadas de 2 o 3 semanas le permitan al docente dar el contenido, asignar y revisar tareas. ¿Cómo? Facilitar al docente, ok, material impreso, porque el docente con su material impreso puede ir al centro educativo, como se pretende que las clases sean escalonadas, poder apoyar más rápido al estudiante, asignar contenido al estudiante para que lleve a su casa, el estudiante estudie en su casa, el estudiante haga sus tareas en su casa y el maestro solo tenga que retroalimentar el día que le toque ese curso o ese grado. ¿Ok? Siempre en los centros educativos manejando los mecanismos de bioseguridad con los alumnos y con los docentes. Otro proyecto de mejora
para este tipo de educación es que en el centro educativo no falte los servicios públicos, como ser el agua. ¿Para qué? Porque el agua es importante para que el alumno esté en su constante lavado de manos y pueda tener pues parte del sistema de bioseguridad también. ¿Qué se pretende con esto también? El pronto retorno de los estudiantes a los centros educativos. ¿Por qué hablo del pronto retorno? ¿Por qué? Porque hay estudiantes que tienen más de 3 semanas de no tener ningún tipo de contacto con los maestros. Tienen más de 3 semanas de no tener ningún tipo de contacto con un cuaderno o con un libro, con nada. Entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes? Como en esos lugares se come, vienen los padres y creen que el alumno está de vacaciones y ¿qué hacen? Se lo llevan a trabajar. Trabajar la tierra. Entonces, ¿quién es el afectado? El estudiante. ¿Qué toca? Desertar. Y eso es lo que se pretende. Que en las zonas rurales los alumnos no deserten, no pierdan su año. Entonces, la universidad con este observatorio da como opciones de mejora esto. Que el gobierno, que SINAGER o la autoridad competente para ello mande gente preparada a estudiar estos lugares, donde vean de que no hay ningún tipo de riesgo para que en estos lugares pueda existir alguien afectado, que pueda enfermar los niños en el centro educativo y hacer para volver las clases y hacer lo necesario para que el alumno vuelva, incentivar al padre de familia a decirle de que su hijo no correrá ningún riesgo en el centro educativo, porque no solo es la mejora para apoyar el docente, no solo es la mejora para que el alumno no pierda su clase, su año, también es la mejora para poder hacerle conciencia al padre de familia que su hijo no va a correr ningún riesgo de infectarse en el centro educativo. ¿Por qué? Porque se le va a apoyar también al docente y al centro educativo con la bioseguridad, con sus servicios de agua potable, con todo. Entonces, eso es básicamente de lo que trata ese escenario del cual yo les hablé, el escenario número 3. Ok, como la primera parte de este video era dar mi punto de vista acerca de uno de los 3 escenarios de este observatorio, de los 4 escenarios, perdón, de este observatorio. Ok, ahora yo voy a dar mi punto de vista de lo que yo creo que puede ser también un proyecto de mejora para la educación en Honduras en medio de esta pandemia. Ok, retroalimentando lo que dice este documento, yo veo que en el área urbana o en el área de un poco más de crecimiento económico, de accesibilidad como ser internet, porque hay áreas que son rurales pero tienen el acceso al internet, hay áreas que no. Entonces yo pienso que en el área urbana es un poco menos difícil para el docente y es un poco menos difícil para el estudiante poder recibir sus clases sin ningún tipo de contratiempo, más que solo no poder asistir al centro educativo. Ok, porque en las áreas urbanas la mayoría de estudiantes pues cuentan con un teléfono, no sea de ellos, pero es de sus padres. Cuentan con un servicio de internet. Tienen la facilidad para poder recibir una clase virtual. Ok, esto va enfocado al área rural. Podemos ver la problemática en nuestro país, Honduras. Honduras es un país que carece de personas preparadas intelectualmente
para poder tener estrategias, para poder tener soluciones a las necesidades de nosotros que formamos este país. Podemos darnos cuenta de que son estas personas que nos gobiernan. Ok, entonces, podemos darnos cuenta que en el área rural hay personas que apenas tienen para comer. Hay personas en el área rural que apenas tienen para pasar los 3 tiempos de comida en el día. Aún estando la situación en el país normal, desde antes de esta pandemia, en nuestro país hay pobreza exagerada. Es exagerada la pobreza en nuestro país. Podemos darnos cuenta, si se hace un estudio a nivel escolar, que la educación privada es la educación que menos ha perdido clases en esta pandemia. Entonces, la educación pública es la más afectada. Y esto al gobierno como que no le mueve. ¿Por qué? Está bien los programas que dan en los canales de televisión nacional, los programas de clases, un día tal grado, otro día tal grado. Está muy bien porque la televisión es más accesible que el internet en muchos lugares remotos del país. Hay televisión, pero no en todos. No en todos hay televisión. Entonces, está bien que cierto grupo de personas, cierto grupo de población estudiantil siga con sus clases, pero ¿y el otro? ¿Y el otro grupo? ¿Qué pasa? Que al gobierno esto no le está preocupando. Hay casos, yo en lo personal soy del departamento de Copán. Hay casos en este departamento. Yo conozco maestros. ¿Saben qué hacen? Maestros que se van a los servicios computacionales. Ellos sacan copias de sus folletos y se van en moto a las áreas rurales donde ellos laboran y se van casa por casa entregándole cada folleto a cada alumno con tal de que el alumno no pierda su clase, con tal de salvar el año escolar del alumno, porque el maestro puede estar muy bien en su casa, que él va a seguir ganando, pero el maestro comprometido ve la forma de cómo sacar adelante el año escolar para el alumno, que el alumno no pierda. Pero ¿qué pasa con estos maestros? No están siendo apoyados por el gobierno. El gobierno no sabe lo que el maestro hace en el área rural para que el alumno no pierda su clase. Entonces, el apoyo enfocado ahorita en la educación, a mi punto de vista, como mi criterio de mejora, tiene que ser basado al 80% al área rural y el 20% al área urbana. ¿Por qué? Porque una diferencia tan enorme. Porque el 80% de la población de Honduras estudiantil no cuenta con la conectividad para una educación virtual. El 20% sí. Ok. Hay padres que tienen 2, 3 alumnos, pero solo tienen un teléfono. ¿Cómo se hace en ese caso? Gobierno. La universidad como mejora presenta material impreso. Apoyemos al docente con material impreso. Como les digo y les repito, hay docentes que de su bolsillo sacrifican su dinero con tal de salvarle el año a un estudiante. ¿Por qué? Porque en las áreas rurales, si alguien del gobierno mira este video, en las áreas rurales el niño trabaja, el niño corta café, el niño siembra milpa, maíz, el niño siembra frijol, el niño corta maíz, el niño trabaja. Es demasiada suerte
que el padre de familia de una área rural, de una montaña, ponga al niño más al varón a estudiar, porque lo primero que hacen es enseñarles a trabajar, no les importa la educación. Hay maestros que sacrifican en el área rural, inclusive hasta hacen enemistad con el padre de familia, por impedirle al padre que mande a trabajar al hijo y que lo ponga a estudiar. Pero esos docentes son los que menos están siendo apoyados ahorita. Yo vivo en una comunidad, yo vivo en un pueblo en crecimiento. Pero en este pueblo en crecimiento donde yo vivo hay 2 escuelas públicas. De estas 2 escuelas públicas no todos los niños están recibiendo clases. En mi familia hay maestros, yo platico con ellos. Ellos dicen, tengo 36 alumnos, de los 36, solo con 20 puedo trabajar por medio de WhatsApp. Por ahí les mando fotos de tareas y ellos las hacen en sus cuadernos y luego me mandan fotos de sus tareas a mí. Ok, y los otros 16. Entonces, se necesita apoyar al docente, se necesita apoyar al centro educativo, se necesita apoyar al alumno, más en el área rural, donde ni los centros educativos, donde ni las mismas escuelas cuentan con internet, donde ni las mismas escuelas cuentan con computadoras. Pero el gobierno, ¿qué? Hay que dar la educación virtual, porque el año no se va a perder. Señores, no todo el tiempo se puede hacer algo para 2 puntos. O te enfocas en uno o te enfocas en el otro. Pero no te puedes ir a uno y dejar el otro. Cuando los 2 puntos son los que te competen. ¿A qué me refiero con esto? No puedes venir y hablar y decir la educación va a ser virtual cuando no todo mundo tiene acceso a una educación virtual. No puedes venir y decir se va a volver a los centros educativos tal mes cuando no sabes si el padre de familia va a arriesgar la vida de su hijo. Entonces hay que buscar soluciones. Apoyemos el área rural, apoyemos el maestro del área rural que es el que se la está viendo de a palitos. Apoyemos con material impreso, que es lo esencial para el área rural. No metamos, no inventemos con material digital en el área rural porque vamos a fracasar. Área rural, material impreso, área urbana se queda como está, educación virtual. Y punto. Y el apoyo al maestro. Mi punto de vista, mi criterio personal creo que ha sido poco porque lo que es el escenario número 3 de este documento básicamente se enfoca en eso, en apoyar al maestro del área rural con material impreso, con poder lograr hacer que el alumno vaya al centro educativo, pero así por nivel escalonado, convencer al padre que el hijo no va a correr ningún riesgo en el centro educativo. Hagámoslo en el área rural y el año se va a salvar. Pero el año no se va a salvar, el año escolar no se va a salvar con que las clases las vamos a reanudar a finales del año. En los últimos meses del año reanudamos clases. No, esa no es solución. Porque el año escolar empezó a principio del año. Esto se paró sin evaluar tan siquiera el primer parcial. Entonces, no puedes venir y decir vamos a reanudar las clases a finales de año. ¿Y qué va a hacer con todo el trabajo que han hecho los maestros en la educación virtual? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con todo ese sacrificio que han hecho los maestros rurales? Inclusive yo conozco una maestra que ella le ha pagado a un muchacho que tiene motocicleta para que la lleve a la aldea a entregar material impreso a sus alumnos. Y la siguiente semana la vuelve a llevar
a revisar ese material y dejar material nuevo. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese sacrificio que están haciendo sus maestros? No se puede. No se puede. Apoyemos al maestro rural. Bueno, este ha sido todo el video. Espero haya sido bastante explícito en lo que es la observación de este documento, mi observación, mi punto de vista, y lo que es aportar un poco de mi criterio de mejora para la educación en mi país, en Honduras, para salvar este año escolar en mi país, en Honduras. Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por haber realizado este observatorio muy interesante, muy bueno. Está en internet, está en la página de la universidad, si gustas poder verlo. Lo descargas un archivo PDF o lo puedes imprimir, como yo, lo tengo impreso. Y pues muy bien, bastante excelente cada punto, cada criterio, cada escenario, a lo que yo pude leer. Y pues gracias por prestarme atención en este video. Gracias por verlo, si lo viste hasta el final. Este video pues forma parte de lo que es una asignación de la clase de práctica avanzada 3 y mi carrera de licenciatura en informática. Como tutora de la clase, pues la licenciada María Auxiliadora. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Audio Jungle.